Hace 4 años hice un vídeo sobre las médulas. Fue algo apurado y se centraba en el mirador de Orellán. Hoy vamos a ver lo que no se vio entonces, el pueblo y un paseo entre los castaños. Cuando grabé este nuevo material no contaba con los incendios. El contorno del parque y parte del mismo, sobre todo Orellán, fueron pasto de las llamas. Tardará años en volver a verse así. Entremos en materia. Los romanos tenían fama de ser grandes ingenieros. Las médulas es lo que queda de la mayor explotación aurífera del imperio. Es el mejor ejemplo de ruina montium. Era un tipo de minería que consistía en demoler una montaña para extraer su oro. Los explosivos tardarían siglos en inventarse, así que se hacía a pico, pala y agua. Se excavaban galerías en la montaña. Y se liberaba una gran cantidad de agua, recogida de los montes aquilianos. Decenas de kilómetros de canales se extendían por sus laderas. El peso del agua comprimía el aire en las galerías y la explosión provocaba el colapso. El pueblo de las médulas, como entidad, nació mucho después de la caída de Roma. Su fundación se enmarca en el proceso de repoblación del Reino de León entre los siglos X y XII. Durante siglos sus habitantes ignoraron que sus tierras fueron un día una gigantesca mina. Entre semana el pueblo respira tranquilidad. Debería ser también así en fin de semana para no vérselas con el perro. El centro de la vida social fue la iglesia. Data del siglo XVIII, como atestigua la inscripción en su puerta. Es un templo modesto, de una sola nave, construido con los materiales de la zona. Al final del pueblo unas barreras de madera indican dónde se inicia el recorrido por los soutos o bosques de castaño. Hay varias rutas posibles, algunas de las cuales suben por las laderas de la antigua montaña. Sin embargo, nosotros recorreremos la senda principal. Se trata de una senda circular que nos llevará de vuelta a la iglesia. El recorrido nos lleva por los escombros de la mina. Como ya he dicho, se trata de lo que queda de una montaña, demolida sin explosivos a lo largo de siglos. Parece mentira que la antigua mina sea hoy en día un huerto de castaños. Los castaños son explotados por los vecinos y son importantes para la economía local, no las cojáis. También es importante no desviarse de las sendas. Hay enfermedades que atacan a los castaños, como la tinta o el chancro. Salirnos de los caminos incrementa la posibilidad de contagio. Sería una lástima que un castaño centenario muriese porque un turista quiera una foto tonta. El camino asfaltado se termina y ya casi hemos llegado a la Cuevona, uno de los lugares más reseñables. Debido al riesgo de derrumbe, se ha prohibido su acceso. Aún así, es fácil escuchar a idiotas gritando en su interior. Cualquier día tendremos un disgusto. Es fácil ver cuevas y galerías, accesibles o inaccesibles, que un día fueron usadas para canalizar el agua y derribar las paredes. La Cuevona era una de ellas, junto con la Encantada. Originalmente eran más pequeñas, pero siglos de erosión las han ensanchado. Estos son los castañares más tranquilos de nuestro recorrido, pero hay otros senderos más solitarios. Eso sí, algunos, como la senda de las Baliñas, están parcialmente cerrados por riesgo de derrumbe. Para finalizar con la minería, la cantidad de agua empleada fue incalculable. Tanta que en el fondo del valle se acumuló creando un lago, el de Carucedo, que aún existe hoy en día. Nuestro paseo por las médulas se termina. No puedo deciros cuánto se ha quemado, pero las imágenes son desoladoras. Os dejo algunos enlaces en la descripción para que os hagáis una idea. Nos despedimos haciendo una breve parada en Carucedo para ver su iglesia. Es una pequeña maravilla de la arquitectura tradicional de la zona. La construcción actual es fundamentalmente tardogótica, de los siglos XV o XVI. Destaca su enorme y esbelta espadaña, un elemento muy típico del barroco rural berciano. Esto ha sido todo por hoy. En próximos vídeos visitaremos otros lugares cercanos. Os espero.